Bien, para concluir la jornada del día de hoy me permito presentar a la licenciada Pilar Álvarez Tostado Fernández. La doctora Álvarez Tostado tiene estudios de licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es terapeuta familiar y de pareja por el Instituto de la Familia y la Pareja del Centro IJAPAC con sede en Querétaro. Es hipnoterapeuta ericksoniano por el Instituto Milton H. Erickson de la Ciudad de México. Tiene un diplomado de terapia de pareja por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, Asociación Civil. Maestra en psicoterapia psicoanalítica por el Instituto Regiomontano de Psicoanálisis. Se desempeña como docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la residencia de psiquiatría. Es especialista en habilidades intelectuales, estructura del intelecto Centro Sol, cofundadora de Crece Vida en Movimiento, cofundadora de Neurocien. Tiene un diplomado internacional en psicotrauma e intervención en crisis. Tiene más de 26 años como experiencia dando psicoterapia. ¿Quién mejor que la licenciada Pilar con esta vasta experiencia para hablarnos sobre un tema muy en boga, que es el impacto del COVID en la familia? Adelante, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Curiosamente, la parte final de la intervención de la doctora Orozio habló de lo macro, pero tocó el término familia. Todos aquí estamos por una razón de salud mental. ¿Cuál es ese impacto que tenemos? Si hay aquí psiquiatras, doctores, enfermeras, enfermeros, todos pertenecemos a este ámbito. No me excluyo yo con todo lo que he hecho estos 26 años, pero tampoco nos podemos excluir de que nosotros somos parte de una familia. Somos hijos. ¿Hay alguno aquí que no haya sido hijo de alguien? Todos somos hijos. Quizás somos padres, quizás somos abuelos, quizás somos tíos o tías, si no tenemos hijos, pero pertenecemos a una familia. Esa familia que el día de hoy, aunque estemos hablando de todas las personas con las que ustedes han convivido en este tiempo, desde su labor, también vamos a hablar de la propia familia. Vamos a reconocer qué está pasando en nosotros, porque el impacto sigue sucediendo. La familia, como decía Minuchin, es un espacio en donde este grupo social va a tener tareas y desarrollos. ¿Hay diferencias culturales? Sí, somos diferentes las familias en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, pero tienen raíces universales. Sin ampliar tanto, y nosotros somos parte de la familia, este grupo está conformado por papás e hijos. Papás, mamás, cuidadores. Los voy a poner a ese nivel. Voy a decir papás, mamás o cuidadores, según sea el caso. Y su función va a ser generar en estos hijos un desarrollo que se va a conformar desde la elección de la pareja, el nacimiento de los hijos, todo ese desarrollo que va a pasar desde esa dependencia física, emocional, económica, cultural, para lograr tener una independencia y que estos hijos que ya crecieron pues se emancipen en el mejor de los casos. Entonces es ahí cuando la familia, al término de esa pareja, si una de la familia, papá o la mamá muere, se termina la familia. Todos estos pasos ustedes habrán escuchado que son las crisis de la familia. Toda la familia tiene un ciclo vital. Esas crisis son esperadas. Esas crisis todos la hemos vivido o la vamos a vivir eventualmente con nuestra propia muerte. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? En este tiempo vino esta crisis inesperada. Una crisis, si se dan cuenta, todavía soy de la de papelitos que tengo por acá. Obviamente estos 26, 27 años no han pasado en balde, porque soy de la generación de los 70s. Entonces, todas estas crisis pueden ser esperadas,
la función principal de la familia, si lo ponemos a grandes rasgos, y lo comentaba la doctora hace un momento, de por qué una persona va a caer en abuso, en adicción o simplemente en un término de curiosidad, va a depender de los vínculos afectivos que hayan estado desarrollándose desde que nacieron. Ese vínculo afectivo va a crear el crecimiento y el desarrollo. Sí, son los papás, las mamás, cuidadores, los que son encargados de que esos vínculos afectivos tengan un impacto en las emociones. En familia aprendemos cómo relacionarnos. En familia nos enseñan las actitudes. Si yo estoy aquí parada, es porque tuve un apoyo en la familia que me permitió tener la actitud de servicio y de poderme plantar en un escenario. Las motivaciones también están implicadas. Y todo esto va a implicar un comportamiento que se va a ver reflejado en lo social. Cada persona que ha llegado con ustedes desde su labor trae una familia de referencia. Y muchas veces no llegan por la familia, llegan por la sintomatología, cualesquiera que sea. La familia va a tener estas funciones principales. ¿Y cómo me encuentro yo con las familias hoy? ¿Cómo me encuentro con mi familia hoy? Les voy a hablar de lo que ha sucedido en el ámbito familiar, de estas familias que sí piden apoyo, estas familias que llegan a consulta o que son referidas. Pero también voy a hablar de las familias que vemos en el supermercado, el vecino con el que medio nos llevamos o no nos llevamos, pero estamos viendo que algo está pasando. Ese impacto que tenemos hoy tiene que ver con que ahora sí que la pandemia no nos pidió permiso. No fue un cambio esperado, evolutivo, fue un cambio inesperado, fue tan abrupto que rápidamente todas nuestras familias se tuvieron que acomodar, tuvieron que tener una respuesta rápida para poderse acomodar. Nada más recuérdenlo en el 2020 a partir de marzo. En el 2019, lo que estaba pasando en China, bueno, se nos hacía como que está pasando al otro lado del mundo. Entonces llegó de forma abrupta, repentina. Las familias, todas se acomodaron rápidamente a este cambio abrupto. Pero hubo un factor que estoy 100% segura que ninguno de los que estamos aquí ni nuestras familias habían vivido: la incertidumbre. La incertidumbre de qué era lo que iba a pasar. Había estadísticas, había investigaciones, había indicaciones, había contradicciones, y esa incertidumbre a las familias que ya traían un deterioro en sus vínculos y en sus relaciones les pegó más fuerte. Psicoemocionalmente fueron más vulnerables ante esa situación de estrés. En ese acomodo hicieron lo que mejor podían, encontrar un equilibrio. Me dirán que si es un equilibrio funcional. La mayor parte de las familias tienen partes que funcionan y tienen desorganización y tienen disfuncionalidad. No hay familia perfecta. Todas las familias pasan por crisis. Esta crisis inesperada tuvo un impacto muy violento en la estructura familiar. Si estábamos hablando de que la familia va a cumplir ciertas tareas, la principal en todo sistema, en el sistema nervioso, en el sistema del cuerpo y aún en el sistema familiar, lo que va a proveer la familia es satisfacer necesidades. En el momento en que yo tengo una necesidad, voy a tener un microsegundo o grandes minutos de frustración. Esa frustración, sí o sí, me va a causar estrés y voy a estar en crisis. Se me va a mover el tapete. La respuesta a esta movida de tapete es, o se va a incrementar el estrés, va a haber respuestas emocionales negativas porque hacen una disrupción.
tristeza, sintieron tristeza al principio de la pandemia, sintieron miedo, sintieron enojo y ansiedad. Ese es uno de los principales efectos que vemos hoy en día. Todas las familias fueron respondiendo con los recursos que tenían. Hubo familias que le entraron de manos llenas a investigar, a ver todos los días a las 7 de la noche lo que se decía en la televisión. Otras familias lo negaron, dijeron no va a pasar nada. Otras familias consideraron que no era conveniente decirle a los hijos, pero los hijos ya lo sabían, porque no iban a la escuela, porque te mandaron de vacaciones porque va a ser Semana Santa. ¿Y por qué sigo de vacaciones? No, pues es que creo que las alargaron, ¿no? Ahora sí que se hizo la cuarentena de la Semana Santa, se hizo, quién sabe cuánto tiempo más. Hubo familias que reaccionaron frente a estas emociones con agresión hacia sí mismos, pero aun y cuando sea hacia un miembro de la familia, el adolescente que se agrede a sí mismo con autolesión también está afectando en la relación vincular con la familia. Entonces, muchas de las familias tuvieron reacciones para poder enfrentar este primer tiempo. ¿Permearon estas reacciones? Sí. En ciertas familias, los efectos que se ven son ansiedad, depresión y de ahí todo lo que se pueda conllevar o trastornos psicosomáticos. Otras familias, aun y cuando la hayan padecido este momento tan impactante, tuvieron otro tipo de recursos porque lograron balancear y equilibrar y poder satisfacer estas necesidades. Fue de la noche a la mañana, algunas sí, pero todos sufrimos esa frustración con esos sentimientos. Fueron capaces de encontrar una regulación emocional y el término que está en boga, que es la resiliencia, la capacidad de podernos levantar ante una situación crítica. No desde el punto de vista místico ni de oradores, la resiliencia como parte del sistema biológico que logra sobreponerse ante una crisis o una enfermedad, igualmente con la familia. Todas estas familias pudieron tener estos dos efectos, la satisfacción o la frustración. ¿Qué es lo que queda hoy de estas familias? Los rezagos de esta frustración. Todo el tiempo las familias trataron de regularse. Así estábamos globalizados. Tuvo ese impacto. 2 años después estamos viendo cuáles fueron esas estructuras familiares que siguen siendo disfuncionales y que vemos al día de hoy. Esta imagen de ese desprendimiento, el 57.4, presenta en este momento ansiedad en los miembros de la familia y el 38.2% de las familias pasaron o están pasando por un momento de depresión y de duelo. Quizá un duelo no reconocido, un duelo congelado, que llega a la consulta familiar, familias que ya reconocen qué es lo que está pasando. Pero ¿cuántas familias no se han hecho esta pregunta? Sí tuvo impacto el COVID, sí, no, estuvo tremendo estos 2 años, sí, me acuerdo, a tiempo pasado. Y cuando les preguntas, ¿y cuáles son los efectos ahora de haber pasado esos 2 años? No me lo he preguntado. Bueno, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, Pilar, porque estoy viendo efectos de lo que está pasando. Pero cuando llegan a una consulta externa en un hospital, cuando ustedes lo reciben en enfermería, cuando están en la clínica psiquiátrica, lo que viene es un paciente, el que es destinado a qué. El término en terapia familiar, y que es como muy coloquial para nosotros aquí en México, es que es el chivo expiatorio.
ese chivo expiatorio, que cuando le comento a los niños el chivo expiatorio, me dicen, ¿un chivo que hace qué? Es la persona que levanta la mano con un síntoma, ansiedad, depresión, conductas autodestructivas, aumento y el abuso de satisfactores inmediatos, como todo lo que acaban de escuchar y que yo estaba sentada también escuchando. Llega una persona con un trastorno psicosomático, con colitis, con alguna perforación, y esa persona representa lo no hablado en la familia. Porque lo que ocurre con la familia es que a la hora de tener ese cambio adaptativo frente a la crisis, tuvo que haber una reestructuración. Aquí les puse reestructuración de roles. Si el papá se queda sin trabajo, la mamá va a asumir esa parte de la economía. Si hubo un fallecimiento, en estos fallecimientos por contagio de COVID, entonces toda la familia se va a reestructurar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues resulta que la función que tenía el hijo, la hija, el adolescente, el joven, se va a modificar. Y no se diga las personas que estuvieron frente a la computadora acompañando a sus hijos. Aunque sean unos pistolas, unos buenazos para todo lo que son las redes, mucho más que nosotros, los que venimos de los 70s, pues resulta que había que tener contención. Esta reestructuración de roles en cada una de las familias fue lo mejor que pudieron hacer, aun y cuando sea disfuncional, y volvieron a encontrar un equilibrio. ¿Un equilibrio, me dirán, es un equilibrio sano? No, es todavía un equilibrio que viene como resultado de todo lo sucedido. Ese equilibrio es un desequilibrio, pero para la familia es como mejor así funciona, con todo lo que haya sucedido en ese momento. Entonces, todas las familias hemos estado pasando por esta situación. La pregunta que les dejo ahorita internamente es: ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? ¿Cuáles fueron esos efectos? ¿Quieres negarlos? ¿Quieres huir de ellos? ¿La familia ha utilizado la técnica del ataque? ¿Ha echado la culpa? ¿Ha responsabilizado afuera, social, cultural, al padre, a la madre, al hijo, porque es tremendo? ¿O se están culpabilizando a ustedes mismos, a ustedes mismas? Así son las familias en el momento actual. En el momento actual van cargando toda esta homeostasis y no se están dando chance de preguntarse: ¿qué es lo que pasó con mi familia? Y como les comento, las familias llegan con múltiples problemas, pero solamente es un miembro el que llega, destinado en la terapia familiar. Fíjense que este caso que les voy a poner, así dicen los papás, fíjate que mi hijo presenta tal, ahorita lo vamos a ver. Indagando ya con la familia, no era nada más el hijo. Esta niña con problemas de conducta ya había entrado a la escuela, ya cuando empezaron a integrarse, y entonces es canalizada por la escuela porque no dejaba de bullear. Estaba bulleando a otro compañero y ya le habían dado N cantidad de sanciones, sabiendo que la sanción académica con un 5, un 0, no iba a ser suficiente, porque al final de cuentas todos los niños venían con rezago académico. Entonces, al hablar con la niña, decía: es que yo estoy muy enojada porque el COVID me tiene encerrada, no puedo ir a ver, mis papás no están, y ahora resulta que mi hermana es la que le manda en todo, odio al COVID. Claro, rayaba al COVID, lo sabía dibujar perfectamente y lo rayaba con singular alegría. Pero realmente la conducta
disruptiva era por odio, por enojo, en donde ella no se pudo acoplar. ¿Dónde lo manifestó? En la escuela. Indagando, ahora resulta que con la hermana, decimos, bueno, ok, la hermana, pues vamos a ver qué es lo que opina, qué es lo que piensa, ¿no? Qué es lo que está sintiendo. La adolescente lo que dijo, no dijo absolutamente nada de la hermana. Absolutamente nada. Ella dijo, el tema de estudiar en la computadora ha sido muy difícil para aprender. Yo me pongo a jugar y ni prendo la cámara. Ya ves, háganle como quieran. ¿Qué era lo que tenía esta niña, esta adolescente? En ese momento, los videojuegos era su forma de interactuar en línea. Que nosotros pensamos videojuegos, los que ya tienen hijos que ya utilizan los videojuegos en línea se darán cuenta que es toda una interacción. Estos papás dijeron, pues es adolescente, pues ¿qué le puede pasar? Pues nada más es su época adolescente, se encierra en su cuarto, se pone a jugar, le digo que sí, que por favor prenda la cámara porque ya les dijeron los maestros que lo tienes que aprender. Pero esta adolescente estaba deprimida y conforme fuimos avanzando presentaba ideación suicida. ¿Alguien se dio cuenta en la familia? No, porque el elemento que iba a ser escuchado, el miembro que iba a ser escuchado, iba a ser la niña ante el ambiente social. En familia todo estaba tan bien acomodado con la adolescente que no se percataron de esta situación. Obviamente esta adolescente, su comentario, aparte de ser adolescente, fue: ¿para qué hablo? Si ni me escuchan, mis papás están tan preocupados, están tan metidos en su conflicto que yo para qué hablo. Estos papás hablaron de lo económico, de cómo la relación entre ellos se había deteriorado. El papá sumamente ansioso, con un trastorno de ansiedad, la mamá deprimida, y ambos descargando toda su parte emotiva, descargándole en el trabajo, en los hijos y en un patrón de abuso de alcohol, en ambos. Escuché a muchas familias que decían: no hombre, está toda la pandemia, porque bueno, los hijos no salen, están aquí. Y nosotros, para pasar el rato, a partir de las 7 de la noche, nos tomamos una cerveza. Y antes lo hacían. No, pero también es un momento de convivencia. Y esas cervezas se convirtieron 2, y esas se convirtieron 5, y en todo el descontrol empezaron a generar algo que está impactando a las familias, que es el abuso de los padres a los hijos. Abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico. En este tiempo, las parejas, las familias, cuando llegaron a consulta, por ponerles una estadística, de 10, 9 habían perdido los estribos, es decir, habían tenido violencia física hacia alguno de sus hijos o hacia la pareja. Ahora imagínense, a 2 años de esta situación, aunque haya sido un evento nada más, ¿cuál es el impacto que tuvo en esa niña? Bullear en la escuela, en esa adolescente, hermana, encerrarse, tener ideación suicida, estar deprimida. En la madre, la depresión; en el padre, la ansiedad. Esta familia, como muchas familias, está pasando por los problemas de la crisis. Todas las familias pasamos por problemas, es parte del crecimiento. Pero esta crisis ha tenido el impacto de, digamos que, de encasillar, de poner más fuerte la problemática
que trajo la pandemia, de ese aislamiento, de esos sentimientos de soledad, de esa incertidumbre, en el abandono que se vivió. El adolescente, en esa época tan importante, que está con los cuates, está con los amigos, con las amigas, pues se lo fueron perdiendo. Y ahorita, bueno, están, si pueden salir, salen, y si no, también se salen. Los adolescentes, sobre todo entre los 12, 11 años, que estaban en sexto, en pubertad, sexto a primero y regresaron hasta segundo, están teniendo conductas inadecuadas, depresión, ideación suicida e intentos de suicidio. Creo que van a hablar más adelante de suicidio, ya lo hablaron en la mañana. Es uno de los problemas más graves que estamos detectando, porque se transformaron físicamente durante esos 2 años. No querían, ya les empezó a salir el barro, ¿no? Tú apagabas la pantalla, pues cuál es el problema, pero resulta que te tuvieron que regresar. Y entonces muchos adolescentes lo que comentan, sobre todo en esas edades que pasaron de primaria a secundaria, es que cambiaron muchísimo mis compañeros, es que no me quiero mostrar porque el sedentarismo, el tener malos hábitos de sueño, el utilizar las redes sociales como un distractor, pero también como un apoyo social que tuvo gran importancia en los adolescentes, resulta que su cuerpo no había sido mostrado a sus amigos, a sus amigas. Esa adaptación para estos chavos adolescentes ha sido muy muy fuerte. Y me salté, porque no era parte de esta familia, a los jóvenes que durante pandemia iban a entrar a las carreras universitarias o que terminaron su carrera universitaria y resulta que lo que pensaban hacer, se les cerraron las opciones laborales, que nadie estaba contratando. ¿Qué impacto ha tenido en los jóvenes después de haber vivido esa infancia, esa adolescencia dentro de la normalidad que teníamos? Pues de repente lo pierden de golpe. Nosotros también lo perdimos de golpe, pero en ese momento que están reestructurando su futuro, la ideación suicida y el suicidio también es uno de los problemas más graves que se presentan. Esta familia que les estoy comentando, bueno, quitando al joven, la pareja se está reestructurando. En este último año, las problemáticas de separación y de divorcio se ha incrementado en el consultorio, en los consultorios, porque también lo comparto con colegas terapeutas familiares, en un 60%. Y de parejas que llevan 1 año, 2, 5, 10, 20 y hasta 30 años de estar juntos. Esa es otra de las dificultades y del impacto que vamos a tener. ¿Qué función va a tener la familia volverse a equilibrar para que cada uno de los miembros pueda tener este desarrollo hacia esa independencia? Y los adultos mayores también, los abuelos, las abuelas tuvieron un impacto. Tanto los abuelos que estuvieron aislados por temor al contagio o que la misma familia los aisló para que no se enfermaran porque era una población vulnerable, vivieron en aislamiento, sin poder conocer a nuevos miembros de la familia o ver el crecimiento del nieto. Pero también muchos abuelos y abuelas entraron al quite. Los papás saliendo a trabajar hicieron un movimiento de yo no sé si mis hijos van a estar a salvo conmigo porque estoy en contacto con el exterior, y entonces recurrieron a los abuelos, a las abuelas para ese sostén. A los abuelos o abuelas que no se vieron en determinado tiempo, esta frase es muy común, y díganme si la escucharon o probablemente la dijeron, de, híjole, es que sí, mi mamá, yo ya no tengo abuelos, mi mamá dio el viejazo,
dio un lejazo. Eso es impresionante. Hasta ya no se puede hablar de la misma manera. Deterioros cognitivos, dificultad para expresar, depresión. También tuvo efecto en los adultos mayores, que por ser cuidados emocionalmente, fueron descuidados. Si me dicen estuvo bien o estuvo mal, lo que les digo es, fue la forma en cómo todos nos adaptamos. Esto le sumamos a que todo esto que ha estado pasando, todas las familias estamos presentando un duelo o varios duelos. De los familiares que perdimos, de los conocidos que supimos, pero también perdimos ante la certidumbre que teníamos de nuestra vida. Nos dimos cuenta que había amenazas, siempre, pero que ahora se hicieron reales. Entonces, ¿qué es lo que presentan principalmente las familias hoy? Y que ustedes tengan esa mirada por su propia historia, por las familias que llegan, o el paciente que llega con ustedes, es que todavía no estamos terminando el proceso del duelo de nuestros duelos, varios, del duelo de lo que vivimos. Entonces, la negación, la tristeza, el enojo, todavía no está pasando a la fase de reparación y de reacomodo de las pérdidas. Las familias estamos todavía elaborando el duelo. Si esta familia durante este tiempo tuvo estos desequilibrios y se está viendo en sintomatología familiar, personal, física, emocional, económica, incluyendo lo que vivimos socialmente en el abuso de las drogas, por ejemplo, la facilidad con que nuestros jóvenes las acceden, ¿no? Y aparte las justifican porque ellos saben más gracias al internet, más que cualquier doctorado, ¿no? TikTok se los enseña, esa es la verdad absoluta. Todas estas situaciones son las que estamos recibiendo ahorita o que podemos estar viviendo ahorita. Todo duelo pasa, pero sí es importante hacer algo con ese duelo. Los que son padres, madres aquí, tenemos una responsabilidad mayor, porque todo lo que tengamos en cuanto al abuso o en nuestra familia que haya conductas disruptivas o que les tengamos, cómo manejemos el estrés o pasado un tiempo, cómo estamos en esta funcionalidad con o sin agotamiento, pero toda esta situación ha agotado nuestro equilibrio. Sí nos rebasó esta crisis, no estábamos preparados para esto. Y ese equilibrio, al verse rebasado, crea estos movimientos familiares, que aunque sean los mejores que se tienen en familia, no por eso son los más adecuados y funcionales. ¿Qué es lo que en términos de terapia familiar es importante? Y ustedes lo pueden utilizar con ustedes mismos, es checar cómo se desacomodaron esos roles que venían desde antes y cómo están acomodados ahorita. ¿Cómo está el grado de violencia? ¿Quién fue el chivo expiatorio? ¿Quién presenta esa sintomatología? ¿Cómo está la comunicación emocional? ¿Se les permite o no se les permite? Aunque el tiempo ya pasó la pandemia, los efectos están en la actualidad. Y esos efectos los vivimos hasta cuando vamos a pedir el servicio de el abarrotero que nos pase un pan. Quizá no sea tan importante el abarrotero. Sí lo es, porque estamos en contacto con personas y más en nuestra labor de la salud mental. En nuestra labor de la salud mental, el título es para vivir saludablemente en un mundo con mayor salud mental. Y esa salud mental empieza con nosotros.
¿Qué podemos tomar? Hubo familias que se reacomodaron, sí, hay familias que dicen esto. Nos sirvió. Fue un momento difícil, pero nos sirvió. Para ustedes, ese momento difícil contó con estas herramientas. En el momento actual, no sé si a lo mejor en la pandemia también las tenían, sí, pero en el momento actual cuentan con estas herramientas, son capaces de sobreponerse. Hay optimismo en lo que están viviendo, hay motivación para ir al trabajo, hay conciencia de que la comunicación es la manera en que tenemos para ponernos en contacto, cualquier tipo de comunicación, verbal, no verbal, apapacho, dinero, para sostener a la familia. La resiliencia es en donde ahora estamos trabajando los terapeutas familiares, en que sí presentó la familia, en que tenían antes y en que hay que reestructurar. Y por eso mi última pregunta es: ¿cómo te encuentras tú hoy? Porque todos los que trabajamos en salud mental, primero tenemos que tener nuestra propia salud mental. La tengo yo personalmente, la tengo en mi casa, la tengo, aunque no sea familia, la tengo en mi ámbito laboral. En el ámbito laboral, ¿cuántas veces han tenido reuniones en donde se pregunten cómo estás? Aunque sea de pasillo y de café. Pero también es innegable decir que como instituciones tenemos una responsabilidad. Institución familiar, institución laboral. Porque como te encuentres tú hoy en tu salud mental, eso es lo que tú vas a poder dar independientemente de tu labor a tu entorno familiar y a tu entorno con las personas que cotidianamente estamos trabajando. Esta es nuestra salud mental, propia, social, institucional. Es una burbuja que tiene adentro todos los recursos necesarios, pero como tal burbuja hay que cuidarla. Y por eso hablar de familia es hablar también de la propia familia. Si me preguntan, ¿me ventaneé? Claro que sí, por supuesto. A la hora de hacer esta plática, decía, a ver, una cosa es que yo esté acá parada, bueno, suponía que iba a estar como parada en un auditorio, pero decía, pero yo también estoy con las familias, estoy en familia. Y eso es cuidar nuestra salud mental para poder impactar en esta salud mundial, en esta salud mental mundial. Pues muchas gracias, si la hice las cosas. Para que todos se vayan a donde se